Y bueno, empezamos con esta unidad nos adentramos ya realmente qué es el aula invertida. Y en esta primera parte, pues vamos a ver el aula invertida como modelo híbrido. La modalidad híbrida, antes que nada, hay que dejar bien claro que no nació con la pandemia por SARS-CoV-2 o por COVID. Y esto, bueno, pues lo podemos ver viendo y analizando todos estos reportes internacionales que se hacen. Y uno de ellos es el Horizon Report, que es un referente mundial sobre las tendencias en innovación educativa y adopción de tecnologías en educación. Y si vemos ya desde el 2015 integraban a Flip Classroom y decían que se iba a adoptar en un año o menos, ¿no? A lo largo de los años, bueno, pues han ido integrando y fueron integrando lo que era el aprendizaje mixto o híbrido, que supuestamente pues se iba a adoptar a muy corto plazo. En 2020, el reporte, bueno, pues con todo esto de la pandemia, este reporte ya nos dice, ¿no? Que los docentes tienen que estar preparados para dar clases no solamente presencialmente, sino también en línea y también de manera híbrida. En 2022, pues cambia un poco el formato de este reporte, pero lanzan lo que es un reporte que se llama el hybrid learning. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo la modalidad híbrida no nació con la pandemia, pero sí llegó para quedarse. Todas estas publicaciones, estos titulares, son de la época de la pandemia y bueno, pues podemos ver, ¿no? Si el modelo híbrido fuera el futuro de la universidad, will blended learning become the future of education? Educación híbrida transformando la educación tradicional. Après le COVID, relever les défis de l'enseignement hybride grâce au numérique. En fin, durante la pandemia, el modelo híbrido también surgió, se potenció de una manera impresionante y pues es lo que decimos, llegó para quedarse. El problema pues fue ¿no? Si recordamos un poco este esquema que ya presentamos en la unidad anterior, que pues es el esquema que nos proporcionaron Horn y Staker en el 2012. Durante la pandemia, pues incluimos esto que era el modelo HighFlex y lo que era la enseñanza remota de emergencia. Esta enseñanza remota de emergencia fue sencillamente lo que conocemos como las clases por Zoom. De hecho, pues hubo muchos memes de los estudiantes diciendo que era la Zoom University, etcétera. Y pues bueno, aquí lo interesante de estos modelos de aprendizaje híbrido es que nos damos cuenta que estos modelos que están a mano derecha mía, pues son modelos que dan flexibilidad al estudiante, ciertamente, pero que son estrategias que solamente se pueden llevar a cabo a nivel institucional. Este modelo HighFlex, por ejemplo, lo que propone a los estudiantes es que pueden tomar una materia en tres modalidades distintas: presencial, remota y completamente en línea, lo cual es imposible de hacer para un solo profesor. Y sin embargo, nos damos cuenta que estos modelos rotativos lo que dan es la flexibilidad al docente. Estos cambios se pueden quedar a nivel de aula. Y uno de estos, pues submodalidades eh, que ya veían Skater y Hor en su momento en 2012, pues es el aula invertida. Y bueno, aquí ya vamos a entrar en materia y pues vamos a ver, voy a leer de plano esta definición que nos proponen estos dos investigadores. ¿Por qué? Pues porque es la que más comúnmente se cita a nivel internacional. De hecho, algunas veces les hacen algún tipo de cambio a esta definición, pero es la definición original. Entonces ella dice que el aprendizaje híbrido es un programa formal de educación en el cual los estudiantes aprenden, en parte a través de aprendizaje en línea, con algunos elementos de control sobre ellos en cuanto a tiempos, lugares, pasos y o ritmos, en parte supervisados en un lugar físico, que sea lejos de casa, ya sea el aula, los laboratorios, talleres, etcétera. Y aquí lo interesante es que dicen las modalidades utilizadas a lo largo del aprendizaje de los estudiantes en un curso o asignatura están conectadas entre sí,
para ofrecerles una experiencia integrada de aprendizaje. Si desmenuzamos esta definición, pues este término formal es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un MOOC, de estos cursos masivos en línea. Y esto es lo que le da que podamos tener algunos elementos de control sobre los estudiantes. ¿Por qué algunos elementos de control? Bueno, pues porque estamos en un programa formal en el que tenemos fechas, en el que tenemos este, pues ciertos calendarios con los que tenemos que cumplir. Y bueno, pues de esta manera, pues los elementos de control son que no van por la libre, ¿no? No, esta flexibilidad no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, sino que sí tienen términos para presentar tareas, sobre todo, pues que se tienen que presentar a las clases presenciales o se tienen que presentar a hacer las prácticas de laboratorio, etcétera, donde sí hay un poco menos de control, pues bueno, son el paso y el ritmo, porque cada estudiante pues puede decidir en qué momento estudia, ¿no? Y en qué lugar estudia, es lo que conocemos como la ubicuidad. Y pues bueno, sobre todo aquí lo importante es decir que están integradas. Cualquier modalidad presencial y virtual tienen que estar integradas para poder decir que es un aprendizaje híbrido. Nos seguimos con otra definición de García Aretio, que es uno de los fundadores de la UNED en España, y él nos dice que la modalidad híbrida se trata no de buscar puntos intermedios ni intersecciones entre los modelos presenciales y a distancia, sino de integrar, armonizar, complementar y conjugar los medios, los recursos, las tecnologías, las metodologías, las actividades, las estrategias y las técnicas. Es decir, que esto no es una mera justaposición. Realmente la modalidad híbrida, lo que define a la modalidad híbrida es la integración. ¿Y la integración de qué? De tiempos, de espacios, de interacción e interactividad, para realmente poder dar una coherencia pedagógica a la propuesta formativa o a la experiencia de aprendizaje que estamos ofertando a los estudiantes. Y bueno, pues ya hay un consenso también internacional en que la modalidad híbrida es un continuum entre las actividades pedagógicas presenciales y a distancia, y que para ello se requiere de una planificación detallada, con el fin de lograr que las actividades de aprendizaje puedan entrelazarse en tiempo y en lugar. Una vez más, lo decimos, no es una mera juxtaposición, es una integración. Por ejemplo, siempre damos este ejemplo. Si una universidad hace que los estudiantes vayan durante una semana al campus en el que se les va a dar una inducción, etcétera, pero después de ese periodo de inducción, que bueno, pues es muy importante. Sí, no digo que no, porque conocen a sus estudiantes, a otros estudiantes, porque conocen a los profesores, porque conocen el campus, las instalaciones físicas, etcétera. Pero si después de esa semana los estudiantes se van y trabajan 3, 4 meses completamente en línea y después los hacen regresar una última semana a la universidad, al campus, para presentar exámenes, por ejemplo, para terminar lo que es trámites administrativos, etcétera, eso no se considera una modalidad híbrida, porque esos momentos presenciales realmente no están integrados a lo que es esta propuesta de aprendizaje completamente en línea que se da en el medio de estas dos encuentros presenciales, ¿no? Eso más bien lo conocemos como semipresencialidad. Entonces, bueno, pues recordemos que lo que define a la modalidad híbrida es la integración. Y de esta manera, bueno, pues tenemos que lo que es el trabajo autónomo, que normalmente es asincrónico de los estudiantes que lo hacen en la casa, en la biblioteca, a través, obviamente, de dispositivos como el teléfono celular o la computadora. Entonces, este trabajo autónomo tiene que estar integrado finalmente a lo que es el trabajo colaborativo o individual que se hace de manera presencial, ¿sí? Esto puede ser el trabajo grupal, pueden ser a través de presentaciones individuales, en talleres, en la clase física, etcétera. Y bueno, un modelo híbrido requiere no solo el diseño instruccional y planeación didáctica, como ya lo vimos, sino que también cambiar este paradigma que es el centrado en el estudiante, requiere también
de ir integrando metodologías activas y sobre todo cambiar la forma de evaluación, pasar más de lo que es la sumativa a la evaluación formativa. Y bueno, pues por ahora dejamos aquí este tema de la modalidad híbrida como el aula invertida como modalidad híbrida. Les dejamos en todas las presentaciones lo que es la bibliografía y los recursos consultados. Y bueno, pues hasta aquí llegamos ahorita y vamos a pasar al siguiente tema que es el aula invertida como metaestrategia. Nos vemos ahora.